carrera de Ingeniería Civil. Estamos en la clase de Historia de Honduras con la licenciada Zoe Perla. A continuación, los temas son los lencas y las cuevas del gigante. Muy buenos días, mi nombre es Eliezer Zelaya. Estudio de la carrera de Ingeniería y Mercadotecnia. Estoy en la clase de Historia con la licenciada Zoe Perla. Nosotros le venimos a exponer sobre las cuevas del gigante, situadas en el municipio de Marcala, La Paz. Es considerada por los arqueólogos, antropólogos y los historiadores como una de las zonas principales pobladas de lo que hoy se llama Honduras. En 1994, el Instituto Nacional de Antropología hondureño hizo su primera expedición a ir a las escumbres rocosas, a ir a investigar qué había. Al ir el instituto encontraron rastros humanos, donde encontraron cosas que habían en la cueva como manos, pinturas que estaban en las paredes. Y al hacer eso hicieron otra expedición en 1998, donde se dieron cuenta de las fechas antiguas, donde estaba como que ahí se situaban como cazadores, se situaban personas que se refugiaban, porque ahí el rito era que no entraba ni viento ni lluvia, ahí era como una cueva para ellos. Pero al llegar los historiadores y los antropólogos de Estados Unidos empezaron a investigar sobre todas las reseñas que había. Dice que estaba anteriormente en la antigüedad, antes de Cristo, y eso fue de las primeras poblaciones que llegaron a Honduras. Buenos días, mi nombre es Juan, estudio la carrera de Turismo. Estoy en la clase de Historia de la licenciada Zoe Perla. A continuación les voy a hablar de las cuevas del gigante. En el año 1994, cuando Hanselman exploró la cueva del gigante, estimuló que esta había sido habitada posiblemente entre los años 14.000 y 19.000 a.C. Sin embargo, Schaeffler, en su tesis doctoral, hizo un estudio más profundo y dijo que probablemente la cueva del gigante había sido habitada en el año 9480 a.C. Oscar Pérez, soy estudiante de la carrera de diseño gráfico. Llevo la clase de historia con la licenciada Zoe Perla. Continuando un poco sobre lo que hablaba mi compañero, yo les voy a decir un poco más sobre las cuevas del gigante. La cueva del gigante está ubicada en la aldea de La Estanzuela, en el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz. El lugar está, cuando ustedes llegan a la aldea de La Estanzuela, ustedes pueden ver una cascada. Aproximadamente a 500 metros de la cascada, ustedes pueden hacer una caminata hacia donde es la cueva del gigante, que los pobladores de ahí no le dicen cueva, sino que le dicen la gruta del gigante, por lo que se mira como una cavidad, no se mira como una superficie honda, sino que como una cavidad donde, como mi compañero decía anteriormente, habitaban algunos pobladores. Entonces el lugar es un lugar muy bonito, es un lugar turístico donde muchas personas pueden ver la cascada, pueden ver el río que pasa por ahí y pueden disfrutar en familia, pueden pasar una gran caminata. Tal vez es una caminata que muchas personas que hayan ido, tal vez ustedes, la mayoría conozcan, es un lugar donde tal vez ustedes pueden ver que puede ser un poco cansado ir, pero es una experiencia bonita donde ustedes pueden llegar. Bueno, la situación actual del lugar es que no recibe muchos ingresos del gobierno. Más bien la comunidad hace un poco de ayuda para poder tener el lugar
bien para las personas que lo visitan, porque es un lugar turístico, un lugar muy bonito, donde familias pueden llegar, donde ustedes pueden acampar, donde ustedes pueden bañar, donde ustedes pueden ir a esa caminata para poder conocer un poco más sobre lo que es la gruta del gigante. Y entonces las personas de la comunidad han hecho un esfuerzo para poder tener ingresos y poder tener limpio el lugar y poder tener ese lugar para que cada persona puedan llegar y puedan conocer más de ese lugar. Buenos días, mi nombre es José Armando Osorio, estoy en Ingeniería Civil, estoy en la clase de Historia con la licenciada Zoe Perla. Yo les voy a hablar sobre la descripción de las cuevas. Los investigadores que trabajaron en estas cuevas encontraron en la ruta restos milenarios de huesos, encontraron conchas de caracol, cabullas, también encontraron trozos de artefactos de piedras trabajadas. También encontraron puntas de proyectiles para la cacería. De alimentos encontraron mazorcas de maíz, fruta y vegetales. Y además de otros artefactos, en las paredes de las cuevas se encuentra gigante. En otras zonas se encuentran dos imágenes, una de manos y otra similar a la del cisne o ganso. La de las manos es un ícono muy importante en la zona sur, centro y Norteamérica. Además es un tema muy fundamental en Australia y en Europa. Gracias por su atención, que tengan un lindo día. Buenos días compañeros, mi nombre es Mario José Zavala, estudio Ingeniería Civil y soy de la clase de Historia con la licenciada Zoe Perla. Yo les vengo a hablar sobre la historia de los lencas. Desde la época precolombina, los lencas habitaban hoy en día lugares que se conocen como Honduras y El Salvador. El sitio arqueológico salvadoreño, Quelempa, es un lugar que dice que fue habitado desde preclásico hasta inicios del posclásico temprano, que fue un lugar gobernado y que habitaban los lencas. Los lencas, antes de los conquistadores, tenían 500 aldeas que eran gobernadas cada uno por un señor, y este tenía 4 tenientes. Se lo voy a explicar, es decir, cada aldea de estas 500 tenía un rey y cada uno tenía 4 tenientes que le ayudaban con las cuestiones de su gobierno, y estos eran reemplazados por sus hijos primogénitos. Entre estos señoríos, entre estas 500 aldeas que eran gobernadas por los señoríos, lo más normal y lo más común entre ellos era la guerra, y era el buscar y esclavizar. También era el ampliar sus recursos. Estos eran sus objetivos que ellos tenían, aunque había ciertas temporadas del año o ciertas fechas en las cuales ellos hacían treguas entre estas aldeas, ya que eran para unas celebraciones o ritos. Cuando los conquistadores llegaron a América, estos miraban a los indígenas como animales, los miraban sin seres, sin alma, entonces no los cristianizaban, es decir, no les enseñaban de la escritura de Dios, es decir, que los utilizaban como esclavos nada más. Las aldeas de los lencas en ese entonces fueron tanto esclavizadas, destruidas o conquistadas. Otros fueron asesinados o fueron trasladados de sus tierras natales. Por eso que hoy en día los sitios donde habitaban ya no son en sus orígenes, ya no son esos lugares. Ahora son más conocidos como Honduras o en el sur de El Salvador. En la historia de los lencas solo son mencionados 3 lencas en nuestra historia: Lempira, Etepica y Monta. Monta fue el que defendió el cabo gracias a Dios. Etepica fue un cacique y señor Serkin. Y Lempira fue el que creó una resistencia que duró más de 12 años y que terminó con su muerte en 1537. Se estima de que los lencas al principio, cuando llegaron los conquistadores, eran un estimado de 300.000 lencas en el año 1520 y en el año 1550 fueron reducidos a 25.000 lencas. Muchas gracias. Buen
día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Fran Murillo. Yo les voy a hablar acerca de las tradiciones y costumbres lencas de la clase de Historia de Honduras, con la licenciada Zoe Perla. Los lencas se organizaban en tribus, bajo el régimen de los ancianos, bajo diferentes formas y elementos culturales hispánicos, como la conservación de alimentos y el manejo de relaciones diplomáticas con otras tribus. Es por eso que cultivaron mitos, creencias, agrarios y diplomáticas y otros elementos culturales que favorecieron a la definición de los lencas, como la vestimenta y el traje típico de los lencas. El traje típico de los lencas estaba elaborado de una tela llamada manta, con colores llamativos, los hombres con sombrero y las mujeres con pañuelos de diferentes colores. Las mujeres, la vestimenta de las mujeres lencas, como les había dicho, estaba elaborado de tela manta, con colores llamativos, y los hombres por lo general eran una camisa blanca, un pantalón blanco, un pañuelo alrededor de su cuello y un sombrero. Comida típica de los lencas. En la gastronomía lenca se encuentran varios platos típicos. Entre ellos se destaca la sopa de maíz blanco molido con gallina india, tamalitos de elote, montuca, trucos, que son elaborados a base de maíz molido con frijoles, ya sean enteros o molidos, tamales de res, de cerdo y también pastelitos de maíz. Entre sus platos típicos se encuentran atoles atoles preparados a base de maíz. Danzas. Entre sus danzas más representativas se encuentran la danza picora de rosas, la lima, la pizza del indio, entre otros. El idioma y lenguaje y historia lenca. Hoy en día es una lengua extinta. Pero la población lenca de Honduras tiene aproximadamente 100.000 personas y la de El Salvador tiene 37.000 personas. La alfarería lenca de Honduras se vende en los Estados Unidos y en Europa. El idioma y la historia lenca. Hoy en día es una lengua extinta, pero el pueblo de Honduras lenca tiene aproximadamente 100.000 personas y el de El Salvador 37.000 personas. Y ambos países intentan mantener su cultura. Con esto he finalizado las costumbres y tradiciones de los lencas. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Cristian García Matute. Yo les vengo a hablar sobre los lencas, su ubicación. Estoy en la clase de Historia de Honduras con Zoe Perla. Primeramente, los lencas tenían una ubicación en la antigüedad, mayor parte en la parte suroeste de Honduras, abarcando gran parte de El Salvador. En la actualidad, los lencas se han reducido a un número muy pequeño, que son de 140.000 habitantes. En esos 140.000 habitantes, sus aldeas están ubicadas en Santa Bárbara, Lempira, La Paz, una parte de la parte central de Francisco Morazán y el sur, y una parte sur de Santa Bárbara. Los lencas fueron una civilización muy antigua, ya que fueron descendientes de los mayas. Estos descendientes, su ubicación estaba apostatamente en lugares altos, en las montañas. Por eso su acceso es muy difícil entrar con vehículos de transporte, sino que se podía entrar con vehículos a mecanismo de animal, o sea, con burros, caballos e incluso ganado. ¿Por qué? Porque estos lugares, como eran una zona protegida, por eso su vestimenta es muy caliente, porque ahí en esos lugares, en las montañas, llegaba hasta casi los 4 grados centígrados, porque era un clima demasiado alto y decía demasiado frío. Los lencas, como les decía, se han reducido bastante porque desde la colonización los lencas se han reducido en un gran número porque se han desintegrado, se han perdido su lengua, han perdido mucha cultura de ellos. En el año 2014, una luchadora estuvo luchando, Berta Cáceres, por unos derechos que ellos tenían, que estaban perdiendo de sus tierras. Ya la pérdida de sus tierras, los lencas se podían erradicar y extinguir. En el 2017, hace un año, vino la organización de la Universidad Zamorano y propuso una propaganda, o por así decirlo, hizo algo para ellos, los lencas, para que no se extinguieran. Y en el año 2016 vino una expedición de Europa
a ver cómo se comportaban los lencas en la actualidad, porque tenían mucho interés en ellos. Ya la organización de la Unión Europea y una organización de los Estados Unidos vino a Honduras a ver ellos cómo vivían, cómo se organizaban, cómo podían soportar estos climas y cómo era su ubicación geográfica, y ellos se ayudaron en gran parte a esta gran civilización etnia antigua, que es nuestro gran patrimonio cultural. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Roy Alejandro Rodríguez Pavón. Estudio la carrera de Infotecnología. Soy parte de la clase de Historia de Honduras de la profesora Zoe Perla. Hoy yo les vengo a hablar sobre la actualidad de los lencas. Las comunidades lencas están situadas en la parte occidente del país hondureño. Son víctimas de la marginación, discriminación y despojo de bienes y de vidas. Buenos días, compañeros, mi nombre es Mario Zavala. Buen día, compañeros, mi nombre es Cristian Matute. Nosotros venimos a hablar sobre la situación actual de los lencas en Honduras. Sí, los lencas es un grupo ya antiguo de Honduras, pero en la actualidad está sufriendo bastante hoy en día porque ha tenido una gran crisis en estos últimos años. Los lencas recibieron ayuda del gobierno en un tiempo durante la ayuda de Berta Cáceres, la líder de los lencas, pero que desde su muerte ha perdido bastante influencia con el gobierno de los lencas. Actualmente el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea trata de mantener viva esta cultura más que los hondureños. Pero Berta Cáceres sufrió un gran problema en los últimos años. En el año 2014 hubo una gran lucha de los lencas a causa de unas empresas que querían invadir sus tierras, y esas tierras fueron invadidas por minería, por construcciones de unas nuevas empresas que vinieron a Honduras para hacer supuestamente algo mejor, pero en vez de eso hicieron caer a los lencas aún más. Actualmente los lencas sufren tanto pobreza, hambruna, carecen de agua, algunos de luz, y solo hay algunos, por ejemplo, que están relacionados con la Unión Europea y los Estados Unidos, aquellos que pueden tener un poco de privilegio, que reciben ayuda con lo que es su comida. Pero en la actualidad la Unión Europea hizo algo muy importante sobre los lencas. Vienen del 2012 a ayudarnos con una pequeña participación, con un proyecto que ellos realizaron porque se querían saber bastante de esta gran civilización. Estaban muy interesados de lo que ellos hacían grandes cosas, como sus piezas de jarrón, hacían sus grandes piezas de joyería. Eso buscaban las personas que venían de la Unión Europea y los norteamericanos, y por eso vinieron a ver a ellos cómo vivían, cómo se comportaban, cómo comían, y a dar una pequeña ayuda, porque muchas veces el gobierno no le puede dar esa ayuda. Actualmente las mujeres lencas hacen lo mismo que hacían hace mucho tiempo. Se encargan en lo que son manualidades con algodón y la cerámica. Hay varios países que se impresionan con sus manualidades, ya que con la cerámica ellos tienen su cultura se remonta a varios cientos de años con lo que es el trabajo de la cerámica. Es un trabajo que uno se descifra cómo lo hacen, más que todo dicen que es una práctica que se ha pasado de generación en generación. Por eso tanto los europeos como los Estados Unidos están aún buscando e interesados en su cultura, comprando piezas de lo que ellos hacen, tanto en cerámica como en jarrones. Las mujeres son las que actualmente mantienen más a los lencas. Los hombres se encargan más que todo en la cacería y en construcción de casas. ¿Cómo construyen ellos sus casas? Con barro, algunos con láminas, algunos con piezas, palos, o plásticos también utilizan algunos. Actualmente la lengua lenca, que en aquel entonces se hablaba con mucha fluidez, que dicen que es una influencia bilingüe con un poco de naún, que el naún es un poco de influencia maya. Dicen que ahora es una lengua muerta y que solo tiene algunas palabras existentes que recuerdan a los lencas. Por desgracia, eso ha pasado con los lencas. Se ha perdido bastante de su lengua y se ha desintegrado bastante de sus aldeas. En la actualidad, hay de habitantes lencas, son 140.000 personas. Y está creciendo en número, pero a la vez está reduciendo por causa de la pobreza, por causa de la falta de interés del gobierno. Muchas veces esto ha pasado, pero tampoco son malas noticias. En el año pasado, en el 2017, hubo algo muy importante. La Universidad Andrés Zamorano hizo un proyecto para ayudar a estos lencas a volver a reconstruirse, a volver a ser una gran ayuda que ellos hicieron para ellos. Hicieron una ayuda ya de medicina, una ayuda ya de comida, de sustento. Son un proyecto que van a hacer ahora anualmente para que ellos se puedan crecer cada día.
Muchas gracias por su atención, espero que hayamos creado conciencia.